Liliana Noble de Pulso Saludable. Seguimos ahorita con ustedes. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, la Universidad de Johns Hopkins publicó una gráfica en donde ellos mencionan que México no está entre los 10 países más afectados por esta enfermedad, la COVID-19. Me gustaría conocer su opinión y en lo que se tuitea, pues viene una serie de comentarios, son interesantes de leer, pero algunos mencionan que por qué no están considerados los muertos, otros consideran que esa gráfica habla de las pruebas y que México no es un país que se haya destacado por hacer pruebas, y me atrevería a mencionar que hoy por la mañana el gobernador del Estado de México habla de que en su estado se realizan alrededor de unas 15,000 pruebas al día. Entonces sí somos un país que estamos aplicando, bueno, que el sector está aplicando pruebas, la jefa de gobierno está haciendo mucha labor al respecto. Entonces, como para entender mejor el panorama y no estar especulando de esta universidad tan respetable. Y tengo otras dos preguntas. Gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, efectivamente, Johns Hopkins es una universidad muy respetable. Esta idea de si estamos en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, quinto lugar, séptimo, octavo, noveno y décimo, ha sido ampliamente manipulada por las distintas fuentes de opinión, en algunos casos, yo diría con buena intención, pero poco entendimiento, y en otros pocos casos con la intención deliberada de confundir, desvirtuar la información técnica o científica y darle un carácter más de confrontación política o alguna cosa así. Como es costumbre en esta conferencia de prensa y en general en la acción que hacemos en Gobierno de México, regresamos a la evidencia científica, la presentamos y afortunadamente la mayoría de las personas en el país pronto se pueden dar cuenta cuál es la información científica válida. Las comparaciones entre países, esto ya lo habíamos dicho hace mucho tiempo, pero lo retomamos, tienen limitaciones importantes. ¿Por qué razón? Porque cada país tiene una estrategia diferente de vigilancia. Cada país tiene una capacidad diferente de hacer estadísticas vitales, por ejemplo. Y pongo un ejemplo muy concreto que conozco muy bien, puesto que participé en 2015, ya lo había comentado, en una misión especial de la Organización Mundial de la Salud para evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica de la India. India es un país muy extenso, es un país con una enorme población y es un país que tiene importantes retos geográficos y de otro tipo para lograr en cierto momento tener algún modelo de vigilancia epidemiológica de los componentes en tiempo real. Tiene en cambio un robustísimo sistema de estadísticas vitales, tiene un Centro Nacional de Inteligencia en Salud que es muy robusto, pero funciona de otra manera diferente a el sistema de vigilancia. Entonces, en un momento dado, la velocidad de producción de la propia información difiere entre países. Las estadísticas vitales, como lo acabamos de ver hace unos días cuando el INEGI produjo información sobre mortalidad en exceso, fueron exactamente compatibles con el trabajo técnico que veníamos haciendo y que coordina el doctor López Ridaura, pero no todos los países tienen estas circunstancias. Entonces, el uso de pruebas también, cada país tiene distinta estrategia y eso puede hacer que la contabilización directa de personas enfermas difiera entre países, ¿no? Hay países, por ejemplo, que usan muchas pruebas rápidas como mecanismo de detección, aun cuando tiene importantes limitantes las pruebas rápidas. Entonces, en general, tiene poca sentido técnico estas comparaciones. Por último, también tienen poco sentido técnico porque, es decir, poco significado real, porque esto varía en el tiempo. Las curvas epidémicas, y yo creo que el lunes podríamos volver a presentar una actualización de las curvas epidémicas mundiales, y podríamos tomar los 10 o 12 países que están en este listado en el número de casos o el número de defunciones, y verán ustedes cómo los ritmos de aparición de la epidemia son diferentes.
Vuelvo al ejemplo de India, que hace rato, hace unos pocos días, se usaba por estos elementos de desinformación como una comparación preocupante, y se decía, es que ya rebasamos a India. Claro, porque el ritmo de aparición de la epidemia, en este momento India va en un momento de descenso, cuando nosotros íbamos en un momento de ascenso. Ahora estamos en un momento de descenso, que anunciamos desde el martes y que ojalá se sostenga, que podría después llevarnos a estar más abajo que India y India volvernos a superar. Entonces, hay que regresar a esa idea. Es una pena, pero pues es parte de la realidad que algunas personas no contribuyan a que la gente se informe y que tome decisiones, y eso incluye desafortunadamente algunos medios de comunicación, ¿no? Ahora, respecto a la información que tiene la Organización Mundial de la Salud, efectivamente no estamos en los primeros países en cuanto a la mortalidad, cuando ésta se estima proporcional a la población de cada país. Es obvio que entre más grandes sean las poblaciones, mayor será el número de eventos, pero cuando se considera por millón de habitantes, pues obviamente no estamos en esa circunstancia. De acuerdo al informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, que es de corte diario, México ocupa el lugar 20 en términos de mortalidad, 20. No somos el cuarto, ni somos el tercero, ni el décimo, 20. Y en términos de incidencia de la aparición de nuevos casos, somos el número 98. Entonces, esa es la situación. Ojalá que esto vaya permeando poco a poco en la medida en que las personas y los medios de comunicación se interesen más por la técnica, por la ciencia y no por el alarmismo. Muchas gracias. Gracias. Y hace unas 3 horas, 4, como a las 3 de la tarde, Miguel Ángel Toscano, quien estudia al frente de COFEPRIS en el periodo de 2008 a 2011, tuiteó que habrá cambios justamente en COFEPRIS y que ahora el nuevo comisionado será el doctor Schwartz, y lo felicita y le desea que le vaya muy bien en esta nueva asignación. ¿Usted nos podría confirmar esta noticia, doctor Gatell? De momento no, y por respeto no confirmamos algo que todavía no se concreta. Lo que sí puedo decir abiertamente es que desde que empezó el gobierno en esta administración en 2018, tenemos claro que COFEPRIS es una agencia estratégica, la Agencia de Regulación Sanitaria del país, que es de extraordinaria importancia. Es muy importante tener una regulación sanitaria rigurosa, profesional, transparente y equitativa. Equitativa se refiere a que los sujetos regulados, que son diversas empresas farmacéuticas, agrícolas, de cosméticos, los establecimientos comerciales, etcétera, prácticamente todo lo que ocurre en términos económicos tiene de alguna u otra forma alguna vinculación con la regulación sanitaria, porque todos los productos y espacios e instrumentos de la vida cotidiana tienen algún elemento que puede implicar riesgos sanitarios, y para eso sirve la COFEPRIS. Entonces, desde que empezó el gobierno, teníamos muy claro que había que fortalecer COFEPRIS en la medida en que la hiciéramos más profesional, más transparente y equitativa, que no hubiera diferencias en el trato que se le da o se le había estado dando a los agentes regulados. Eso es muy, muy importante. Entonces, eso es parte del programa sectorial de salud del gobierno actual, y para eso también, por decisión del presidente López Obrador, el 18 de agosto del año pasado se adscribió COFEPRIS a la Subsecretaría de Prevención y Promoción para respetar su autonomía de gestión, pero ayudarle a mantener el ritmo de trabajo en el plan que el propio doctor Alcocer ha dispuesto para esta modernización de COFEPRIS. Va a haber distintos cambios. Ya en su momento anunciamos los nombramientos de 2 comisionadas. Las nuevas comisionadas, la doctora América Orellana y la maestra Olga Piña, han hecho un excelente trabajo en lo que lleva su encargo, pero así como hubo esos cambios para modernizar, fortalecer, hacer más transparente a la COFEPRIS, tenemos que hacer cambios adicionales. Cuando ya sean oficiales, lo anunciaremos y seguramente con mucho gusto. Gracias. Y finalmente, doctor Ryu, estos SAVIs que se llegaran a presentar en las personas, no en el momento y no un día después, tal vez una semana después o un mes después, si es que llegara a ocurrir, ¿sería recomendable que la gente los notificara y a dónde lo tendría que hacer?
Sí, muchas gracias y gracias por la pregunta porque nos da oportunidad de recalcar este punto. Como hemos reportado y como se reporta día con día, estos eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, pues son en principio lo que se comunica a la población cuando se vacuna es prácticamente cualquier molestia, cualquier problema que tenga, repórtelo, ¿no? Repórtelo, acuda, vaya a un centro de salud para su atención. Hay una parte muy importante que es esta observación post vacuna en estos 30 minutos, porque aquí es donde se pueden presentar los eventos asociados a anafilaxia, a una reacción alérgica importante, grave, y ese es el que se atiende rápidamente y por eso están estos minutos de observación. Posterior a esos 30 minutos, la mayoría de estos eventos no graves suceden en los primeros 2 días, ¿no? Pero también pueden suceder eventos posteriores y por eso la notificación cuando se vacuna al personal y mucho más ahora que vamos a empezar más con personal y la población abierta, es muy importante que todo el mundo entienda que ese tipo de molestias se les van a decir en los sitios de vacunación cuáles son las más comunes, pero ante cualquier evento hay que acudir, hay que reportar y vamos a tener diferentes formas de reportar. Lo más tradicional es que acudan a un centro de salud, se reporte. Tenemos también todo un esfuerzo que ya están dando de capacitación en los diferentes centros de atención de primer nivel para que se identifiquen estos eventos y se estudien tal y como un evento supuestamente asociado. La idea del estudio, y por eso se llaman ESAVIS, es ante cualquier evento estudiar si realmente está asociado, ¿no? Por eso son eventos supuestamente asociados y el estudio es ver si realmente están asociados y si esta asociación es causal. Y también se tiene también la posibilidad de reportes telefónicos y de reportes por vía plataforma para algunos eventos que no es necesario tal vez acudir a los centros de salud y va a haber ese tipo de reportes también informales. Entonces, estos eventos que se están reportando ahora, esto también está totalmente descrito en un manual que se publicó y se actualizó a finales de año y ahora se actualizó y se publicó en enero del manual tradicional, pero adaptado a esta campaña de vacunación masiva para COVID-19. No es en el momento, acudan a un centro de salud. Sí, que acudan y ahí se estudian y ahí se registran y pues dependiendo de la gravedad se clasifican y se estudian de acuerdo a cómo suceda, ¿no? Gracias. Tabasqueños es cuándo van a empezar las vacunas en el estado. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a garantizarlo? Con el operativo Correcaminos. Por eso es que ha sido tan importante establecer el operativo Correcaminos. El operativo Correcaminos es un operativo especial, definitivamente es especial, para tener una vacunación masiva. ¿Qué tan masiva? Toda la población, cobertura universal, gratuita por supuesto. Es un programa gratuito, se paga nuestras heroicas Fuerzas Armadas. Y esto lo que nos permite es una expansión logística, de capacidad logística, de llegar a todos los rincones del país. No importa si es en lancha, no importa si es en helicóptero, no importa si es en un transporte animal, no importa de qué manera. De todos modos, todo mundo va a ser vacunado en ese sentido. Muchas gracias. Y respecto a cuándo va a llegar a Tabasco, va a llegar en cuanto tengamos el nuevo embarque, se estarán estableciendo los calendarios específicos de cada región. Recordar, las 32 entidades federativas tienen la misma prioridad. No hay distingo, no hay que un estado es mejor que el otro o va mejor que el otro, no. Las 32 son importantes. Desde luego, la aplicación específica se va territorializando y puede haber un desfase en el calendario específico al que le llega a una respecto a la otra, pero con pequeñas diferencias. En general, es consistente a las 32 entidades. Muchas gracias. Juan Hernández, Periódico Basta, Grupo Cantón. Gracias. Hola, muy buenas noches. Rápidamente,
El estado de salud del presidente. Bueno, hay muchas también preguntas en el sentido de si se va a presentar el lunes, porque bueno, ya como bien sabido, el video de ayer que difundió el mandatario, en donde bueno se le ve de buen talante, buen semblante. Bueno, obviamente usted acaba de decir que la alta médica la tiene que dar el secretario de salud, pero estamos viendo que ya pues prácticamente ya se le queman las habas por regresar, ¿no? ¿Ya cuándo podríamos saber bien a bien cuándo regresa el presidente? ¿Cómo no? La salud del presidente, estamos muy complacidos, muy contentos, ha ido muy bien, como hemos dicho todos los días. Tuvo síntomas los 2 primeros días y fueron síntomas mínimos, febrícula, es decir, temperatura mayor a 37 grados y menor a 38, y ha tenido dolor de cabeza un par de días. El resto ha sido muy tranquilo, desde luego por indicación del doctor Alcocer y el grupo de médicos que le atiende, ha permanecido en movilidad reducida, tanto por estar en cuidado de él mismo como por proteger a quienes le circundan. Casi no ha interactuado con nadie aquí en el Palacio Nacional, se ha mantenido en la sección que corresponde a su residencia oficial y se ha mantenido sumamente activo. Nos consta a todas y todos quienes somos parte del gobierno, porque todos los días ha estado de alguna manera u otra dando instrucciones en videoconferencias, en seguimiento de varios de los asuntos. En lo que a nosotros respecta, el tema de vacunación. El tema de vacunación no lo ha soltado, está insistentemente pidiendo que se acorten todos los tiempos de cualquier trámite, cualquier proceso, que se cuide el rigor técnico, eso es muy importante, pero que no caigamos en burocracia. Por cierto, una noticia muy importante a compartir, porque es resultado de estas conversaciones y de estas instrucciones del presidente. El lunes daremos más información, pero tenemos ya algo que hoy circuló en noticias, vacunas adicionales en puerta. Las que ya habíamos mencionado es la vacuna de Astra, pero comercializada por el Instituto Serológico de la India, ya fueron contratadas, no necesitan una nueva autorización de uso de emergencia, esta ya se confirió a AstraZeneca el pasado 4 de enero, de modo que es la misma, y solo se dará el trámite obviamente con el permiso sanitario de importación y esperamos que estarán llegando pronto en la siguiente semana. En este momento no puedo confirmar el dato de cuándo porque no lo tengo, pero va a ser durante la siguiente semana. Tenemos la vacuna Sputnik V, de la que hemos estado hablando, ya se mandó el contrato definitivo y estamos gestionando el calendario específico de entregas, ojalá que también en el curso de la siguiente semana tengamos el embarque. Tenemos una nueva vacuna en el horizonte, que es la vacuna de Sinovac, que se llama Coronavac. Sinovac es una empresa asentada en China y Coronavac es una vacuna que ha estado en curso el ensayo clínico en varios países. Esto incluye Chile, Brasil, Turquía y varios otros. Y Chile y Brasil y recientemente Colombia cursaron por el proceso de autorización sanitaria, por el proceso de evaluación, sus agencias de regulación sanitaria. Las tres, la de Chile, la de Brasil y la de Colombia, están en el más alto rango, la clase 4, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, igual que nuestra COFEPRIS. Tenemos acuerdos de intercambio de información y esto lo que nos permite es utilizar los expedientes y las dictaminaciones de los comités respectivos, lo equivalente al Comité de Moléculas Nuevas, para tomar esa información como base. Igual que hicimos con Sputnik, que nos basamos en la autorización de Argentina, que también es una agencia de alto desempeño. Entonces, Sinovac ya hoy ingresó su trámite a COFEPRIS y esto es muy importante y muy alentador. Aquí quiero mencionar el especial papel que ha tenido Birmex, nuestra empresa pública de vacunas, biológicos y reactivos de México, SADCB, y aunque se llama SADCB, es casi 100% propiedad del gobierno, y desde luego a su director general, el doctor Pedro Centeno Santaella, que de manera muy expedita ha estado al frente de tomar la responsabilidad de hacer los trámites cuando las empresas correspondientes le han
conferido esa autoridad en términos legales. Así se hizo con Sputnik y ahora se hace con Sinovac exactamente el mismo procedimiento. Es posible que al inicio de la siguiente semana tendremos noticias ya de las deliberaciones de COFEPRIS y de las resoluciones. Y una cuarta vacuna que menciono es CanSino, de la que hemos estado hablando ya desde tiempo atrás. CanSino está próxima a entregar los documentos del ensayo clínico fase 3. Hoy entregó un avance, no son todavía los resultados, es algunos estadísticos descriptivos, pero ya nos permite ir incorporando en tiempo real las observaciones. También COFEPRIS ha estado trabajando en la acreditación o verificación de la planta productora en China, de los elementos de transporte en China y también en una planta en México que está en Querétaro, y es una planta privada, de una empresa privada, que ha estado en remodelación para estar en posibilidades de envasar el producto que llegará a México en granel. Un operativo parecido al que se hace con Astra, que se produce en granel en Argentina, se envasa en Leomont, la empresa privada mexicana, y es un modelo semejante, el de CanSino, se fabricará en granel en China, vendrá a México para envasarse en esta empresa que está en Querétaro. Y hemos avanzado muy bien también en el proceso de verificación sanitaria de todo esto. Entonces, se abren muy buenas posibilidades en ese sentido. Resumo, más vacuna de Astra, que será de hecho el primer embarque antes de la que se fabricará o envasará en Leomont. Sinovac, que ha metido ya sus papeles a COFEPRIS. Sputnik V, que esperamos llegará en la siguiente semana. Entonces, esa es la actualización. Aproveché la pregunta que me hizo sobre el presidente, pero porque el presidente ha estado con lupa todos los días dándole seguimiento a eso, y desde luego todas y todos quienes trabajamos en el gobierno muy coordinados para lograrlo. ¿Ya cuándo sabemos cuándo regresar? No sabemos, vamos a ver, las decisiones dependerán en primera instancia de él, por supuesto, en segunda instancia de sus médicos, por lo tanto del doctor Alcocer, quien los coordina, y él es el que tendrá que dar el alta médica y el alta epidemiológica, desde luego el alta epidemiológica con base en las recomendaciones que hace la Subsecretaría de Salud Pública, pero él es el que finalmente determinará, y desde luego el presidente, que es muy disciplinado en los temas de su propia salud, pues se apegará a ello. Muchas gracias. Son las 20 horas, aquí en punto, viernes 5 de febrero, día de las constituciones o de la Constitución, y la epidemia continúa. Hemos visto signos muy alentadores de baja, la vacunación avanza y esperemos que pronto tengamos los nuevos embarques. Muchas gracias.